De nuevo con ustedes aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión. Estamos en la Asamblea General de Fede Cámaras y bueno, gracias a todo el equipo de Globovisión que se trasladó con nosotros, que están trabajando arduamente día a día para llevarles esta pantalla a todos ustedes. Bueno, estamos con nuestro invitado Aquiles Hopkins, él es presidente de FEDEAGRO y dejamos algunos temas pendientes. Uno de esos temas que quería hablar contigo es el de los 50 rubros que obligatoriamente tienen que ponerle un PVP y no importa que producir por encima de los costos, es decir, a pérdida para el productor. Quiero que me hables de este tema, cómo van a hacer, si van a tener que dejar de producir todos estos productos, si no les pueden hasta cerrar las industrias. Bueno, en primera instancia quisiésemos hacer una alerta al Ejecutivo. En palabras de algunos voceros oficiales, inclusive de algún ministro, está claro que el problema con estos 50 rubros es que tienen 16% de abastecimiento. Esto significa que hay 84% de desabastecimiento. Entonces no es un problema de precios, es un problema de producción. Si el problema es escasez y desabastecimiento, ¿cuál es la solución? Producción. ¿Por qué se están elevando los precios de los rubros? Esa es la pregunta que el Estado tiene que hacerse. No cómo controlo el precio, ¿por qué se están incrementando los precios de los productos? Bueno, lo primero que podríamos decirle es que esa es la conducta natural de cualquier bien escaso. Cuando usted algo no lo consigue, el que lo tiene puede apostar a poner el precio que él considere. Y la otra cosa que tenemos que hacer una alerta aquí es que estamos en una economía hiperinflacionaria. Lo que hoy nos cuesta producir algo, seguramente mañana va a ser un costo mayor. Entonces, ¿cómo trabajar con precios fijos? ¿Cómo trabajar con estructuras de costo en el medio de una hiperinflación? Esto es un error. Eso no existe. Y más aún cuando estamos claros que el problema es la escasez y el desabastecimiento. Entonces, lo que debemos es trabajar en cómo recuperamos la producción nacional, no cómo fijamos el precio. Porque aparte de esto, lo que está a la vista no necesita anteojos. ¿Cuántos años tenemos de política de control de precio en el país? La pregunta para todos los venezolanos, ¿comemos más barato? No. Cada día conseguimos menos alimentos y cada día comemos más caro. Entonces tenemos que ir a la raíz del problema. ¿Qué pasa que está cayendo la producción nacional de alimentos? ¿Qué pasa? Que los costos de producción cada día se incrementan. ¿Sabía usted, señor ministro, que hace 4 años, desde el año 2014, no ingresan repuestos para maquinaria agrícola de manera formal a Venezuela? ¿Sabía usted que en el país no hay caucho para nuestros tractores? ¿Sabía usted que en un país petrolero no hay aceite, no hay lubricante para nuestros tractores? ¿Usted está al tanto de esta situación? ¿Usted sabía que la industria que ha crecido en el campo venezolano es la extorsión y es el secuestro? Eso es lo que nosotros los productores vivimos a diario. Entonces yo creo que tenemos que sentarnos a ver qué está pasando, por qué cae la producción y cómo la recuperamos. Probablemente los responsables de la política agrícola del país no estén diciendo la verdad. Aquí tenemos 10 años de caída sostenida de la producción nacional. Aquí tenemos a los productores agropecuarios queriendo producir y no tenemos herramientas para ello. Los productores agropecuarios solamente hemos podido comprar entre el 20 y el 25% de los insumos que necesitamos. Y le hemos dicho al gobierno nacional, vamos a buscar un esquema conjunto, vamos a devolver el espacio que el sector privado ocupó. ¿Y qué pasa cuando hay ese diálogo? No hay respuesta. No hay respuesta. ¿Qué ha pasado con la evaluación de todos los programas agrícolas, que han sido muchos, y con todo lo que ha sido el Plan de la Patria? ¿Cuáles han sido los resultados? ¿Se ha evaluado por lo menos? Bueno, nosotros no sabemos si ellos lo han evaluado. Lo que nosotros sí podemos decir es que el país cada día produce menos. Nosotros podemos decir que lo que produjimos en 2016, en 2017 cayó y en 2018 va a continuar cayendo. Entonces la propuesta de control de precios de los 50 rubros, esto no tiene ningún sentido. Esto es más de lo mismo. Esta es la reiteración del error que nos ha llevado a esta crisis y debe entenderse que esa no es la solución al problema. Y algo aparte, ¿cómo se pretende analizar, más allá de que esté errada, el intentar fijar precios que no van a tener ningún efecto y el venezolano no va a comer más barato? Por el contrario, va a escasear aún más los productos y vamos a seguir comiendo más costosos todavía. Pero ahora bien, ¿cómo es posible que se lleven a estas mesas de discusión y no se convoque a los sectores? ¿Cómo es posible que se pretenda fijar un precio para el arroz de producción nacional, precio al productor primario, y no se convoque a los productores de arroz? ¿Cómo es posible que se pretenda fijar un precio para el maíz de la arepa del venezolano, y no se convoque a los productores de maíz? Y para que sepan algo, seguramente le están diciendo que sí se convocaron a los sectores. No es cierto. Convocaron a los aliados de algunas islas del gobierno. Los productores agropecuarios no hemos estado representados en esas mesas de negociación y es importante que nos escuchen para que en conjunto avancemos en el camino de la recuperación de la producción nacional, que eso es lo que este país necesita.
necesita, con palabras y con mentiras no vamos a llenar los anaqueles de alimentos, es con producción, apostando a la hecho en Venezuela, juntos el sector público y el sector privado, que vamos a volver a llenar esos anaqueles de comida para que el venezolano no haga más cola para conseguir su alimentación. Bueno, lo que está a la vista no necesita explicación y uno va trato de ir por el interior del país, por las regiones siempre, y uno, por ejemplo, va a Maracay, Valencia, eso está sembradito, ya no hay nada, uno va a Barquisimeto y eso que era una belleza, está mucho, la mayoría de Monte y Culebra. Tuve la oportunidad de visitar hace poco Guatemala con todos sus problemas y tú ves que está todo sembradito y han hecho todas unas políticas. ¿Por qué no se copian, por ejemplo, de esa política de mini empresarios y que cada uno es dueño de lo que pueden producir? O visitar países como Japón o países como Israel que hasta han podido sembrar en la arena. ¿Por qué se están buscando sistemas que no funcionan y dejarnos así? Bueno, yo creo que simplemente quienes están al frente de la política agrícola del país no entienden cuál es el problema o no lo quieren entender y por supuesto no se busca la solución. Tú hacías referencia a algunos países. Mire, ¿por qué no volteamos al Ecuador y vemos lo que está pasando con la producción en Ecuador? ¿Por qué no vemos a Bolivia lo que está pasando? ¿Por qué no vemos el Perú lo que está pasando con la producción agrícola del Perú? ¿Por qué no vemos el ejemplo Brasil? Brasil fue un importador nato de alimentos, hoy es una potencia exportadora de alimentos en el mundo. ¿Qué hicieron esos países para convertirse de importadores netos a exportadores? Apostaron por lo hecho en sus países, apostaron por sus raíces. Aquí vemos entonces que ante un problema de producción vamos a regular los precios, vamos a invertir en los CLAPS. El problema no son los precios, ni es el esquema de distribución, los mecanismos de distribución, el problema es la producción. Y no entendemos qué sucede, que el gobierno nacional no lo comprende. Y si es que lo comprende, pues las decisiones que toman están totalmente divorciadas de la realidad. Pero siempre hay que dar el beneficio de la duda. Vamos a asumir que no han comprendido el problema. Los invitamos, vamos a sentarnos, a trabajar por una agenda de la recuperación de la producción nacional. Ese es el único camino que va realmente a quitar el dolor de cabeza que hoy tenemos los venezolanos de cuando conseguimos nuestra comida. Mira, en cuanto al superando desafíos, ¿cuáles son los desafíos que va a presentar hoy el agro en Venezuela en Fedecámara? Bueno, yo creo que ese eslogan que escogió Fedecámara para su asamblea es: no hay nada mejor adaptado a la realidad que hoy vivimos, superando desafíos. Tenemos un desafío enorme, en primera instancia, de hacer comprender al gobierno que el camino es errado y que hay que reconducir el rumbo. Un golpe de timón urgente. Sector agrícola, dispuesto todo el sector privado, no solamente los productores primarios, también las cadenas comercializadoras, también la agroindustria, dispuestos a reconvertir lo que hoy en día sucede, pero en conjunto a apostar por lo hecho en Venezuela, con un gobierno que asuma su responsabilidad. La responsabilidad del gobierno no es producir, la responsabilidad del gobierno es gestar la línea política para que el sector privado pueda producir. La Fuerza Armada, ocúpense de lo que ustedes saben hacer, que es prestar seguridad, cuidar nuestra frontera, combatan la extorsión, el secuestro, el abigeato, los robos de fincas. No pretendan armar un agrofán para sembrar porque ustedes no saben de eso, así como nosotros no sabemos de seguridad de Estado. Zapatero a sus zapatos. El gobierno geste la línea política, la Fuerza Armada protéjanos a los productores y aquí estamos los productores agropecuarios apostando por Venezuela y por los venezolanos que vamos a recuperar este país, pero entre todos, y si nos escuchan sordos, no conseguiremos soluciones. También cuando hay dificultades y obstáculos, hay oportunidades. ¿Tú crees que pueda presentarse en algún momento oportunidad para que Venezuela salga adelante, recuperar lo que fuimos, como dijiste tú, un exportador de café, exportadores de cacao, exportadores de ron, porque sí lo hemos sido? No tengo la menor duda, Pedro. ¿Sabes por qué no tengo la menor duda? Porque tenemos dos cosas que son las más importantes. Lo primero que tenemos es el capital humano, los productores agropecuarios que estamos aquí y que seguimos apostando a Venezuela. Si tenemos el capital humano y si tenemos la tierra, un país maravilloso con unas condiciones extraordinarias, lo podemos alcanzar todo. Insisto, necesitamos el camino, el apoyo de un Estado que impulse la producción nacional como vía para combatir la escasez y el desabastecimiento. Si lo entienden, vamos a salir de esto. Productores agropecuarios seguiremos apostando por Venezuela, por los venezolanos y por qué más nunca hagan cola para conseguir su comida. En el pasado lo logramos, ¿por qué no lo vamos a lograr en el futuro? Apostemos y construyamos la Venezuela que queremos, no tengamos duda que lo vamos a alcanzar. Un mensaje para la juventud venezolana y para todos aquellos que se quieren ir del país. Los comprendemos, estamos en una situación compleja, pero en las grandes crisis surgen las mayores oportunidades. Apostemos por nuestro país, vamos a prepararnos, vamos a capacitarnos, apostemos por nuestro capital humano, vamos a desarrollar nuestros sectores desde la base hasta lo más alto y veremos cómo construiremos el país que queremos. Nadie es más fuerte que la fuerza conjunta de toda una población. Ni este ni ningún gobierno que venga podrá doblegarnos si nosotros apostamos, creemos en nuestros valores y apostamos por el desarrollo de esa Venezuela que todos estamos soñando. No tengamos duda en que lo vamos a alcanzar. Carlos Larrazábal
Olazábal ayer, el presidente de Fedecámaras, en una entrevista, abrió la posibilidad de lo que iba a decir en esta de Superando Desafíos en esta asamblea, y sobre casi un acuerdo nacional, un acuerdo entre todos, una visión de país conjunta. ¿Estás de acuerdo tú con esto? ¿Crees que se pueda lograr? Absolutamente, estamos totalmente de acuerdo con esto. Es que no hay otro camino. Aquí el empresariado nacional, desde el más grande hasta el más pequeño, es necesario para la reconstrucción de Venezuela. Desde el más pequeño productor agropecuario hasta el más grande, es necesario para la reconstrucción de Venezuela. Y todos juntos lo vamos a lograr, con un gobierno que entienda y que nos apoye. Pero luchamos, que lo conseguiremos, no tengamos ninguna duda de ello. Y a la diáspora venezolana, esa fuga de talentos, ¿crees que se deben de quedar, que busquen oportunidades? Vayan, estudien, fórmense y volvamos por nuestro país. Es el mejor país del mundo, el más bonito y el que lleva nuestra sangre y nuestras raíces. Vayan y aquí los estamos esperando. Bueno, o para presidente de Fedecámaras, pero te tenemos que ascender de rango. Muchísimas gracias, hermano. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por la Aquiles Hopkins, presidente de FEAGRO. Ya regresamos con más para ustedes aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión desde la sede de Fedecámaras aquí en la urbanización El Bosque. Don't tell me